Jesús ha resucitado. Cristo Jesús ha resucitado. Y Él está vivo y está aquí y nos ama. Así que el domingo pasado compartía sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y veíamos cómo entraba. Le daban la bienvenida, gritaban Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces hemos estado viendo esta semana lo que ha sido la crucifixión, el arresto de Jesús. Todos aquellos que estamos llevando el TCD a diario, pues vamos a entender un poquito más de lo que estamos predicando los domingos. Esta semana ha sido un tiempo muy bonito donde hemos tenido un devocional diario de lo que leemos en el TCD y nos ha centrado el Señor respecto a lo que significa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando Él fue arrestado, cuando vivió la vía dolorosa, de cuando cargó la cruz, de cómo la cruz tan pesada que nos menciona y nos da un estimado por ahí que aproximadamente 50 kilos, una cruz muy pesada y que tuvieron que hablarle a un personaje ahí de Simón de Cirene para que le echara la mano a cargar la cruz a Jesús. Entonces, en todo esto que hemos leído en la semana en el TCD, pues ha sido algo que nos ha tenido el Señor ahí. No es tanto de que nos pongamos a ver una película de la crucifixión de Jesús. Las películas son montadas. Las películas se imagina uno cómo pudo haber sido y yo preparo al actor, maquillo al actor. Pero verdaderamente las escrituras son lo que narra la verdad. Entonces estamos nosotros en esta semana, si tú has estado así, bueno, es lo que yo he sentido, escudriñando las escrituras, leyendo el TCD y viendo cómo está narrando lo que ha sido la semana que hemos estado viviendo. Y ahora pues estamos ya en que Cristo resucitó. No sé cuántos de ustedes leyeron ya el día de hoy, pero yo no me pude resistir, lo leí el día de ayer. Lo leí el día de ayer y no podía resistirme a llegar a eso donde te atrapa y dices, tú ya quiero saber el día siguiente. Pero yo sé que las escrituras dicen que mi Cristo ha resucitado, que no está muerto, y eso me alegra y me da una esperanza, apasiona mi corazón en seguir trabajando para el Señor, en seguir sirviéndole. Yo anhelo en mi corazón que tú estés en el mismo sentir. Si no, por favor, métase, sumérjase al río de la presencia de Dios en estar leyendo el TCD. No permita que se le acumulen 3-4 días porque no lo va a saborear, no lo va a digerir, porque usted lo que quiere es ponerse al corriente y no hay como llevarlo al día. Entonces hoy estamos en el domingo, ¿qué es ahora? 16 de abril del 2017. Entonces vamos a estar hablando en esta mañana acerca de la resurrección de Jesucristo. Y voy a empezar a compartir un poco de lo que fue desde el momento en que arrestaron a Jesús. Y voy a estar usando como fundamento bíblico en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, por favor. Lucas capítulo 23, del verso 1 en adelante. Vamos a estar mencionando ahí un poquito, así que yo le pido por favor que disponga su corazón, que no se desespere, que le dedique este tiempo al Señor, que se desconecte del celular, póngalo en vibrador, que sin duda hay cosas, hermanos, que nos tienen allá afuera donde deberíamos de estar, es cierto, pero escogimos este día estar aquí exaltando el nombre del Señor. Muchos de los que estamos aquí hoy tendríamos que estar en otro lugar, pero escogimos venir primero a exaltar el nombre del Señor. Así que ¿acaso no merecerá el Señor que yo me desconecte del chat 2 horas, hora y media? Creo yo que sí lo merece porque dio su vida por mí.
y lo hizo con un propósito. Lucas capítulo 23, versículo 1 en adelante. No se me distraiga, por favor, permita que sea el Señor quien le sumerja en su presencia en esta mañana. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 23, versículo 1, dice la palabra del Señor. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Repítalo juntamente conmigo, por favor. Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Repítalo juntamente conmigo, por favor. No he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Repítalo conmigo, por favor. Nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito de muerte he hallado en él. Repítalo conmigo, por favor, otra vez. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y por homicidio, a quien habían pedido. Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, hermoso y precioso, porque siendo inocente enmudeciste. No buscaste cómo justificarte. Gracias porque tu sacrificio en la cruz del Calvario me ha hecho libre, me ha prometido la vida eterna. Gracias, Jesús,
porque siendo inocente, tú diste tu vida por amor a la humanidad, y en esta mañana nosotros podemos honrar y glorificar tu nombre, porque fuiste llevado a la cruz, fuiste llevado al Gólgota, fuiste llevado a aquel momento de crucifixión siendo inocente, pero hoy podemos entender que lo hiciste por amor a mí, lo hiciste para darme libertad a mí, lo hiciste para salvar al hombre de la muerte eterna. Gracias. Te honramos y te glorificamos en esta mañana. Permite, precioso y dulce Espíritu Santo, que nosotros podamos entender tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos, Dios, ser sumergidos en tu presencia y sean abiertos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Si están conmigo en la historia, si se dan cuenta de lo que narra el Evangelio según San Lucas, del momento en que Cristo Jesús fue arrestado, fue presentado, y la Biblia nos dice que Pilato, aquí veíamos que varias veces dice, es que no encuentro nada en este hombre para que pueda ser ejecutado. Y yo me di a la tarea de, en mi bosquejo, poner en negrita y subrayado las causas, lo que decía, Pilato, que no había encontrado ningún delito en Jesús. Y ni el mismo Herodes había encontrado un delito para que Jesús fuese crucificado. Pero lo curioso de esto es, no sé si ustedes notaron al leer el pasaje, y como lo hemos ido leyendo poco a poco en el TCD, nos damos cuenta de cómo la gente, quizás muchos de ellos que el domingo pasado veíamos que decían Hosana, bendito al Rey que viene en el nombre del Señor, quizás muchos de ellos tendieron sus mantos, sus palmeras, para que Jesús pasara, o montado en el burrito. Quizás muchos de ellos ya esta semana se habían volteado y habían gritado que le crucificaran, aunque fuese inocente. Entonces aquí vemos que Pilato dice, ningún delito hay en este hombre, pero decían que alborotaba al pueblo. ¿Y de qué manera Jesús podía alborotar al pueblo? Solamente decir que el reino de los cielos se había acercado, que nos arrepintiésemos. ¿De qué manera Jesús podría alborotar al pueblo? Hablar con la verdad, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre intachable, el Hijo de Dios en persona, Dios mismo en persona, hablando y diciendo que Él era el camino, que Él era la verdad, que nos presentaba una esperanza. Pero Herodes no encontraba, ni Pilato, cómo juzgar a Jesús, cómo encontrar algo que ellos dijeran es digno de muerte. Entonces vemos aquí que Pilato dice varias veces que se le había presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo, dice, delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusamos. Mi querida familia, qué tristeza da encontrarse en estos tiempos a hombres y mujeres que buscan solamente los milagros. No sé cuántos de ustedes se acuerden de aquella película de los 80s, para ser más exactos, en 1984 se corría aquella película tan famosa que se llamaba Los Cazafantasmas. No sé a cuántos de ustedes les tocó eso, pero yo me acuerdo de ese estreno, que fue muy mencionado, Los Cazafantasmas. Y esta película fue estrenada en los 80s. Lo triste de todo eso es que nos encontramos a personas en el 2017 que se la pasan viviendo así. Mucha gente queriendo cazar los milagros, mucha gente queriendo seguir solamente los milagros. Y aquí lo que narraba la historia es que Herodes dice que se puso contento porque tenía ganas de conocer a Jesús. Pero no sé si ustedes se han preguntado para qué Herodes quería conocer a Jesús. Hay muchos espectadores en este tiempo que solamente están viendo a ver qué sucede.
pero no están dispuestos a buscar al que da la salvación, al que da el milagro, al que da la sanidad. Siguen cazando los milagros, y algo que tú y yo debemos de tomar muy en cuenta es que no debemos de enfocarnos solamente en los milagros en sí, sino en el dador de los milagros. Herodes se alegra de ver a Jesús, no porque lo reconozca como el Mesías, sino porque espera saciar su curiosidad alimentada por los rumores y quizás recibir un milagro. ¿Qué es lo que Herodes estaba escuchando? A Jesús se le decía que andaba alborotando al mundo, que andaba alborotando al pueblo, pero ¿de qué manera un hombre puede alborotar al pueblo? Hoy vemos que el hombre de este tiempo ha volteado y a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Entonces Jesús, fíjate, no te me pierdas por favor, cómo lo catalogaban y le decían: está alborotando al pueblo. ¿Y qué pasa con aquellos hombres que verdaderamente están alborotando el pueblo, que verdaderamente son dignos de ser ejecutados, de ser condenados? Esos somos tú y yo. El hombre aquel que anda embriagado, el hombre aquel que anda perturbando a los vecinos, que no deja dormir, eso es para el mundo natural. Pero Jesús lo único que hacía era predicar las buenas nuevas de salvación. Jesús lo único que estaba haciendo ahí era sanar a la mujer que padecía el flujo de sangre, sanar a aquella niña que tenía fiebre, resucitar a Lázaro. Jesús estaba ahí, cambió el destino de Zaqueo. Jesús estaba ahí en el pozo. En Juan capítulo 4 dice que Jesús salvó a aquella mujer de Samaria, y vemos muchas historias. A la hija del centurión, a la suegra de Pedro, vemos muchos milagros, sin duda. En el tiempo del Imperio Romano eso alborotaba el mundo, pero no nos vamos a ir muy lejos. Resulta que hoy en este tiempo sucede lo mismo. Qué curioso que Herodes se alegra de ver a Jesús, y Jesús no responde a ninguna de sus preguntas, pues no tiene ninguna conexión con el reino de Dios y el Evangelio. Disgustado, vamos a decirlo así en extremo, menosprecia y escarnece a Jesús y lo envía nuevamente a Pilato. Lo curioso de la historia es que siempre había existido enemistad entre Pilato y Herodes. Había existido esa enemistad porque se había conquistado la tierra de Judá y el rey Herodes. Sin embargo, en estos momentos ellos estrechan lazos de amistad, unidos con un propósito, pero nótalo bien, un propósito maligno, un propósito de ejecutar a Jesús. Nunca tú y yo debemos de ser partícipes de cosas que son malas. Debemos de tomar la iniciativa de obrar bien, porque ese es nuestro deber como cristianos. Aquí vemos que siempre el gobernador debe de juzgar con un parámetro correcto, velando que ningún inocente sufra injusticias. Mas con Jesús no fue así. Irónico el asunto, triste para muchos, triste para nosotros, pero dentro de todo vemos que era un propósito de Dios. Luego de ser asignado a un juicio en contra de su voluntad, Pilato declara ante los líderes y el pueblo judío la inocencia de Jesús, fíjate, corroborada por Herodes. O sea, dos de ellos que tenían el sartén por el mango decían: es que no encontramos algo de que sea acusado este hombre. No le encuentro lo que ustedes dicen. Necesitan darme pruebas. Pero nota que siempre la mayoría de las cosas suceden porque la gente ejerce presión. Pero lo triste de todo esto es que ejercían presión para que le crucificaran. Pero vemos que en ese momento también voltean la situación y dicen: danos a Barrabás. Ustedes estaban leyendo juntamente conmigo la palabra que decía que a ese sí se le había encarcelado por alboroto, por sedición, o sea, se le había encerrado por homicida. Y qué curioso, ¿no? Que sí, la gente clamó y Herodes y Pilato decían: es que a este no le encontramos algo en que acusarle. No nos importa, pero échanos a Barrabás. No, es que ese sí está encarcelado por esto y por lo otro. No nos importa, dice la gente. Aquí ellos como autoridad
Vemos que la inocencia de Jesús no les importó, pero lejos de dejarlo libre de sus cargos, declara una sentencia sobre Jesús en el versículo 16. Y ahí fue donde Pilato dijo, bueno, le voy a hacer esto, lo voy a castigar. Aún así sea inocente, porque ustedes me lo están pidiendo, lo voy a castigar y luego lo voy a soltar. No, le dijeron la gente. No, le dijeron la gente. O sea, crucifícalo. Fue una solución a medias que él sugirió para saciar el deseo de la multitud que pedía la muerte de Jesús y al mismo tiempo para salvar la vida del acusado. Familia, a veces el conocimiento de la verdad no es suficiente para hacer justicia, ya que se requiere de valor y convicción. El conocimiento de la verdad no es suficiente para hacer justicia, ya que se requiere de valor y convicción. Si por temor hacemos caso a la voz de la mayoría, podemos llegar a tomar la peor decisión de nuestra vida. Si por temor haces caso a la voz de la mayoría, a la voz de lo que dicen los demás, podemos llegar a tomar la peor decisión de nuestra vida. No te atemorices. Si eres un hombre delante de Dios íntegro, una mujer delante de Dios justa, si eres una persona que está buscando la justicia, lo justo, lo recto, si eres un hombre o una mujer que ha rendido tu vida a Jesús, que has puesto tu vida a Jesús, mantente firme, mantente recto, así el mundo diga lo contrario. Así las multitudes digan lo contrario, mantente firme, mantente en una sola línea. Dice, es que soy un hijo de Dios. No por temor hagas caso a la voz del que dirán. Muchos han estado a punto de entregarle sus vidas, su corazón a Cristo. Y sabes que por la presión de la familia renuncian. Te predica una persona que hace tiempo, alrededor de 16 años, tomó esa decisión equivocada. Fue tanta la presión familiar que dije yo, entonces siempre no. Por temor al que dirán, muchos jóvenes no están aquí. Por temor al que dirán, muchos hombres no están aquí. Pero si tú has decidido entregarle tu vida a Cristo, mira, pase lo que pase, escuche lo que escuches, todo contrario a Dios, mantente firme. Así como dentro de todo Pilato y Herodes se mantuvieron firmes, pero fue tanta la presión que terminaron cediendo. Entonces, nunca tomes decisiones por temor. Pilato sabe que Jesús es inocente y se propone dejarlo en libertad, pero la multitud pide libertad para Barrabás y la crucifixión para Jesús. La cruz, hermanos, era el castigo más cruel que el hombre hubiera inventado jamás para los criminales o traidores a la patria. Y Pilato condena a Jesús con la crucifixión. La voz de su conciencia fue aplacada por el ruido de la multitud, convirtiéndose así en uno de los principales culpables de la muerte del Mesías. Ahora, yo quiero que reflexionemos sobre esto, por favor. Estamos aquí, hermanos, para cambiar nuestro estilo de vida, para convertirnos de las tinieblas a la luz, para arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos al perdón, a la gracia. Reflexionemos sobre esto, por favor. ¿No hemos sido nosotros prisioneros en las tinieblas, esperando ser ejecutados, pero liberados solo por la gracia de Jesús? ¿No hemos sido nosotros prisioneros en las tinieblas, honestamente, esperando ser ejecutados? Todos los cargos, hermanos. ¿No hemos sido nosotros prisioneros en las tinieblas, esperando ser ejecutados, pero liberados justo en el preciso momento, solo por la gracia de Jesús? Barrabás iba a ser ejecutado porque los cargos estaban en contra de él. Pero justo la presencia de Jesús ahí, la gracia lo salva.
Pero, ¿qué de nosotros? ¿Cómo no voy a agradecerle yo a Él si se dignó a salvar a un vil pecador como yo? ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a honrar su nombre? ¿Cómo no voy a alabarle? ¿Cómo no voy a venir a la iglesia? ¿Cómo voy a seguir viviendo igual? Si se dignó a salvar a un vil pecador como yo. O sea, yo debía haber llevado esa cruz. El maestro era inocente. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no desconectarme 2 horas del celular? ¿Cómo no desconectarme 2 horas del chat? ¿Cómo no venir a invertirle 2 horas aquí a mi Señor y danzar y gritar? Porque agradecido debo de estar con Él, porque un vil pecador como yo fue rescatado justo en el momento en que iba a ser ejecutado. Porque yo era como Barrabás. Yo no sé en qué condición estabas tú o en qué condición estás tú. Pero ¿acaso no será digno Él de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza? Porque vino y me salvó siendo inocente. Hermanos, el Señor está buscando personas que carguen con su cruz. Así como Simón de Cirene en ese momento llegó y le dijo: oye, ayúdale con la cruz a él, porque Jesús ya iba con la corona de espinas. Jesús ya había había recibido los latigazos, ya se habían burlado de él, ya sus huesos se veían, ya con los latigazos ya le habían arrancado su piel. Conforme a la sentencia de Pilato, llevan a Jesús a un lugar donde será ejecutado. Y debe de cargar con esa cruz muy pesada de más de 50 kilos en ese momento. Él ya estaba herido y ensangrentado debido a los latigazos que había recibido sobre su espalda con pedazos de hueso o aceros. Partes de su piel ya se habían desgarrado. Y Jesús se desploma sin fuerzas, y los soldados romanos toman a un hombre al azar, a Simón de Cirene, y lo obligan a cargar la cruz. Quiero decirte en esta mañana que Jesús te ha elegido a ti. A ti. Jesús te ha elegido a ti. Jesús te ha elegido a ti. Jesús nos ha elegido a nosotros. Jesús te ha elegido a ti. Jesús me ha elegido a mí. Te ha elegido a ti. Jesús te ha elegido a ti. Eso es un privilegio, eso es un honor, eso es una responsabilidad, eso es un gracias, Señor, porque te fijaste en un vil pecador como yo y me escogiste y me elegiste a mí para algún propósito aquí en la tierra. Algún propósito aquí, algún propósito tienes conmigo, Señor. Yo no sé qué es lo que Dios te ha dicho, pero vemos aquí que un hombre fue escogido al azar. ¿Tú crees que tú y yo somos escogidos por Dios al azar? Dios te ha escogido a ti. Mujer, varón, jóvenes, Dios te ha escogido a ti. Y ahora nos vamos a ir a ese momento de la crucifixión. Ahí mismo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 33 en adelante. Acompáñenme, por favor. Lucas 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, ¿qué decía Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Hasta ahí dejamos ese pasaje. Nosotros queremos ver, si me demuestras que eres el Hijo de Dios, bájate y entonces creeré. Así estamos nosotros en este tiempo. Honestamente, así vivimos. Demuéstrame que eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Es mi mente humana finita queriendo impedir el propósito divino de Dios. Porque el Señor dice que sus pensamientos no son como mis pensamientos. Pero yo, bájate y entonces creeré. Anulo el propósito de Dios con mi ignorancia ante la palabra de Dios. Cristo, hermanos, es el intercesor que vino a reconciliar la relación de Dios con los pecadores. Colgado en el madero de la cruz, pide a Dios Padre que los perdone. Aboga por todos aquellos que lo han injuriado injustamente, porque Él es el Rey que perdona, infinito en misericordia. Como Él nos ha dado el más perfecto ejemplo del perdón, así también debemos nosotros perdonar a los que nos acusan, a los que nos acusan de algún perjuicio. Y tú y yo debemos de tomar el ejemplo de Jesús, que perdonó a los que se reían de Él e ignoraban su carácter mesiánico. Nosotros debemos de perdonar a los que pisotean nuestra identidad, nuestros valores cristianos, porque si Jesús no se bajó de la cruz y soportó el castigo por nuestros pecados hasta el final, es porque nos ama y nos perdona. Así debo de actuar yo como un verdadero cristiano. Se ríen de mí, pues calladito. Se burlan de mí, pues calladito. Y solamente decir: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen, no sabe lo que dice. Perdónale, Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Te reíste de mí, aquí traigo una 347, pum, 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 y ya soluciono el problema. Y saco mi machete, no, pum, 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 y ya. ¿Qué mejilla ni qué nada? No, pues yo te voy a demostrar quién es el que puede más. Jesús no hizo eso, hermanos. Ni Cristo no hizo eso. Él estaba pensando en ti, Él estaba pensando en mí en ese momento. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía el problema familiar que ibas a tener, la enfermedad que a lo mejor a alguno le iba. Jesús sabía perfectamente que el hijo, que el padre que le iba a abandonar, que la madre iba a abandonar. Jesús sabía perfectamente y por eso lo hizo. Pero yo no, si eres el Hijo de Dios, demuéstrame el milagro, a ver. ¿Será esa la actitud correcta? Nosotros debemos de perdonar a los que pisotean nuestra identidad, nuestros valores cristianos. Porque si Jesús no se bajó de la cruz, pues yo inmediatamente no. ¿Cuántos son? Déjense venir, ¿qué? Nos vemos a la salida, compa. Y vas a ver. Y ahí sí decimos: pero hay un Dios. Sí, pero no, estamos a la defensiva, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántos son? ¿Tú y cuántos más? La muerte de Jesús en la cruz es un claro ejemplo de victoria y salvación. Estando colgado Él en el madero de la cruz, el sol se oscurece, cayendo tinieblas sobre toda la tierra, y el velo del templo se rasga por la mitad. O sea, Jesús derribó el muro de las tinieblas que se había levantado entre Dios y su pueblo. Jesús nos reconcilia con el Padre, por eso estaba soportando todo eso, porque quería la reconciliación tuya con la de Dios con nosotros. Pero vemos ahí en las Escrituras, como le decías, los que hemos leído, esta semana nos hemos dado la tarea de leer las Escrituras, vemos ahí a un hombre justo, a José de Arimatea, un discípulo de Jesús y miembro del concilio. Él pide a Pilato el cuerpo del Señor para sepultarlo en un sepulcro nuevo. Y me gusta ese pasaje donde dice que es necesario que la semilla de trigo muera para que nazca y lleve mucho fruto. ¿Sabes que eso es lo que representa la tumba donde fue sepultado Jesús?
que no había sido usada por nadie. Jesús fue la semilla que fue sepultada ahí, que fue enterrado ahí, hermano, y pensando en el fruto que eras tú y que era yo, que son mis hijos y que son tus hijos. Ese es el fruto, son las semillas, por eso la Biblia dice que Jesús fue sepultado en una tumba que no había sido usada. Representa la semilla, que muera la semilla para que lleve mucho fruto. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, lo sepultan y las mujeres están presentes observando todo. Pero nos vamos a ir ahora, para concluir en este día, en la resurrección de Cristo. Ahí en el capítulo 24, nos vamos al capítulo 24 de Lucas, y solamente van a ser 12 versículos los que vamos a estar leyendo para concluir en lo que hoy es el día de la resurrección de Cristo. Ya lo tienen Lucas capítulo 24, el primer día de la semana, dice, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, dice, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, esto me gusta, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ahí le vamos a dejar. O sea, date cuenta de esto. Ellas fueron las mujeres, dice, algunas otras mujeres con ellas llegaron a la tumba y encontraron la piedra del sepulcro removida, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Eso podría significar para muchos decepción, o falso testimonio, o nos engañaron. Pero lo maravilloso de esto es que, estando ellas perplejas por esto, dice que se les aparecieron ahí 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron gran temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Me gusta esto que dice el siguiente versículo, dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea, necesitamos acordarnos de las promesas de Dios. Necesitamos acordarnos de que Dios es el que ha prometido. Necesitamos acordarnos que Él dijo que sería sepultado y que al tercer día resucitaría. Necesitamos acordarnos de la palabra de Dios. Necesitamos meditar en ella para caminar sobre las aguas. Necesitamos meditar en la palabra de Dios, acordarnos de ella para que tú y yo podamos salir triunfantes en Cristo Jesús, como lo leíamos ahorita al inicio. Los varones esto dijeron: acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Necesitas que eso quede en tu corazón. Necesitas meditar en la palabra de Dios, porque la palabra del Señor nos dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Las mujeres estaban perplejas, estaban confundidas, estaban atemorizadas, y así viven muchos hombres y muchas mujeres ahorita, sin sentido. Pero la palabra de Dios nos reconforta, la palabra de Dios nos da seguridad, la palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios santifica y purifica al hombre, a la mujer.
La palabra de Dios une matrimonios destruidos. La palabra de Dios hace volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. La palabra de Dios es vida eterna. La palabra de Dios, hermanos, es vida. Y la misma palabra del Señor se defiende por sí sola y dice que todas estas cosas pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Y si la palabra de Dios permanece para siempre, y si tú la anidas en tu corazón y la crees, entonces tú vas a vivir para siempre, porque Jesús dice que todo esto pasará, pero es la palabra de Dios la que permanecerá para siempre. Y tú y yo no nos debemos de aferrar a las cosas de este mundo, sino que nuestra mirada debe estar en lo eterno. No decir, yo quiero permanecer para siempre aquí en la tierra. ¿Para qué? ¿Para seguirla regando? ¿Para no perdonar? ¿Para qué queremos permanecer más aquí? ¿Para maltratar a la esposa, al esposo, para no pedir perdón, para cobrar nuestra propia venganza? ¿Me la hiciste, me la pagas? No, hermanos. Debemos de acordarnos de la palabra de Dios, que sus promesas son sí y amén. Pero me gusta que dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Los hombres que estaban ahí le dijeron, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? A veces nosotros andamos buscando equivocados, hermanos. Andamos errados. Pero los mismos apóstoles no les creyeron a ellas. Pero nota lo que hizo Pedro, por favor, y que esto sea algo que a nosotros nos llegue al corazón. Pero se levantó Pedro y dijo, a mí no me lo van a contar. Voy a ir a corroborarlo yo mismo, dice. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué necesitas ver tú? Entonces, para creer, podemos creer en la resurrección si creemos en la palabra. Las mujeres quedan perplejas al ver el sepulcro vacío de Jesús. Y esa es una clara señal de la victoria del Hijo de Dios sobre la potestad del pecado y de la muerte. Luego de oír las buenas noticias de parte de los ángeles, ellas recuerdan las palabras de Jesús sobre su muerte en la cruz y su resurrección y creen que Él está vivo. Tú necesitas creer que Jesús está vivo. Porque si no crees que Jesús está vivo, estamos amolados. Estamos perdidos. Los discípulos, en cambio, no creen a pesar de haber oído varias veces sobre lo que habría de suceder. Pero concluyo con esto. Nosotros, como discípulos de Jesús, debemos de recordar su palabra en todo momento y en todo lugar. Tú y yo, como discípulos de Jesús, debemos de recordar su palabra en todo momento y lugar. Si yo estoy en mi trabajo, mira, es de Dios que hayan dejado este celular aquí. Es un iPhone 7. La Biblia dice, pero es que la palabra de Dios dice que el que hurtaba no hurte más. Estoy recordando la palabra. Oye, que fíjate que fulanita, compañera de trabajo, fíjate que esto y que el otro. Recuerdo la palabra de Dios, dice que no debo de dar falso testimonio de mi hermano. Estoy recordando la palabra. Es un nuevo ejemplo que pongo. Pero nosotros como discípulos de Jesús, debemos de recordar su palabra en todo momento y lugar, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir.
Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Por qué he de dudar yo entonces? La resurrección de Jesús, hermanos, debe de ser anunciada con sumo gozo y conmoción a los que recuerdan y confían en su palabra. Tú y yo tenemos que ser portadores de las buenas nuevas. Tú y yo tenemos que ser portadores de las buenas nuevas de que Cristo Jesús está vivo, de que Él no está muerto, de que Él resucitó. Y debe de hacerse viva la palabra de Dios en mí, en base a mi testimonio, en base a mi forma de hablar, en base a mi forma de tratar a los demás. Si tú crees en la palabra del Señor y crees que el mismo Dios levantó a Jesucristo dentro de los muertos, ¿no lo podrá hacer con nosotros entonces? Yo quiero animarte en esta mañana a que permitas que sea Jesús el que resucite aquellos sueños que en ti se han muerto, a tu espíritu mismo, si se ha muerto, si lo han opacado las situaciones de este mundo, que tú le permitas al Señor que en esta mañana sea resucitado lo que ha quedado muerto. Amén.